¿cómo define usted a un cristiano? Ok, yo me tomé el tiempo de prepararlo de acuerdo a todo lo que Dios ha puesto en mi corazón y preparé esto que lo quiero compartir con ustedes con mucho cariño. Un cristiano es un ser nacido de nuevo por medio de la obra redentora de la cruz, que ha decidido confiar en Cristo como Salvador y Señor. Por esta decisión fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, según el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Esta persona que fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz adquirió una nueva identidad en Jesús y queda bajo el gobierno de las leyes de un rey, de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Ahora este ser pertenece a un nuevo pueblo, tiene un nuevo ADN y le toca aprender y absorber la cultura del reino al cual pertenece ahora, es decir, al reino de Dios. Este proceso se le llama santificación y solo es posible al permitir que la Biblia, que es la palabra de Dios, transforme la mente y nos dé los nuevos valores del reino al que ahora pertenecemos. Esta es mi definición de lo que es un cristiano en forma general. Básicamente lo resumiría, es una persona nacida de nuevo por medio de la obra redentora de Cristo que adquiere una nueva identidad de hijo de Dios, porque pasó no de la iglesia, una iglesia a otra iglesia o de una religión a otra religión. Colosenses 1:13 dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un cristiano es una persona que nace de nuevo en Cristo Jesús porque fue arrancado del reino de las tinieblas o del sistema mundo pecador y ahora pasamos a estar dentro del reino de Dios, dentro del sistema del reino de Dios, dentro de un reino donde hay un rey que es nuestro Señor, donde hay un gobierno que es su voluntad y donde hay unas leyes y donde hay unos principios y valores que se desprenden de la palabra del Señor. Esa para mí es una definición elemental, basada, repito, en 4 citas que solo las voy a mencionar. Primero, 2 Corintios 5:17, te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Ahí me habla de un nuevo nacimiento. No podemos hablar de un verdadero cristiano que no ha nacido de nuevo. Puede ser que tenga información, puede ser que nació en una iglesia evangélica, puede ser que sus papás eran creyentes, puede ser que se crió en la iglesia y corrió por los pasillos de la iglesia y no significa que sea un cristiano a menos que haya nacido de nuevo. Ahora, la gente dirá, ¿y cómo yo sé que nací de nuevo? Porque tu vida experimentó un cambio, porque tu vida experimentó una transformación, porque tu vida es diferente y no es algo que nace de tu propia voluntad, es algo que vino del cielo, que es maravilloso, es milagroso y se ve un cambio y un fruto en tu vida. Entonces tú puedes decir, bueno, yo sí soy cristiano porque sé que nací de nuevo, no porque soy perfecto, pero estoy en un constante cambio como persona, como padre, como madre, como trabajador, como ciudadano. Mi vida es mejor porque algo me cambió y ese algo tiene el nombre de Cristo. La segunda cita que apoya mi definición de cristiano es Colosenses 1:13, ya lo dije, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo siempre, Lester, enfatizo y creo que siempre en las predicas lo digo, no nacimos a una religión, no nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos de reino. Nos trasladaron de un reino oscuro a un reino de la luz, a un reino maravilloso, a un reino de salvación, a un reino de paz, a un reino de justicia, a un reino de gozo. Ese es el reino donde nosotros vivimos, el reino de los cielos. Ahí nos trasladó el poder redentor de la sangre de Jesús. Entonces, eso está basado en Colosenses 1:13. Primera de Pedro 2:9 apoya el hecho de que un cristiano ahora tiene una nueva identidad cultural. Y ya voy a explicar eso. Porque Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros ahora somos pueblo santo, linaje escogido por Dios, adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué agrega esto? Esto agrega que ahora nos llama pueblo nuevo, linaje escogido. Nos habla de una nueva comunidad a la cual pertenecemos espiritualmente. Y entonces ahí es donde entramos al tema del reino. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, nacemos a una nueva comunidad. Pertenecemos, dice la Biblia, a un nuevo pueblo, a un nuevo linaje. Ahora tenemos un nuevo ADN. Y por lo tanto, todo pueblo tiene una cultura. Todo pueblo tiene valores. Todo pueblo tiene formas de pensar.
Si una persona llamada cristiana vive ajena a esa verdad, entonces vive dentro de ese pueblo a ciegas. Y el objetivo del programa de hoy es que cada bella persona que nos está viendo, cada persona que nos ve en repetición, cada hermoso creyente que contacta esta plataforma, abra sus ojos y aprenda a vivir en ese reino de luz y que aprenda a absorber toda la cultura y los valores de este bendito reino, que es el bendito reino del Señor. Porque la Biblia dice que yo soy un pueblo nuevo. La Biblia dice que yo soy una etnia nueva, que yo soy una nueva raza. La Biblia dice que yo fui adquirido a una nueva nación santa, dice la Biblia. Entonces estamos hablando de una comunidad de personas. Estamos hablando de lo que entramos a definir que es cultura. Y la cultura de un pueblo es las costumbres, las maneras de pensar de una comunidad específica, de personas o de gente humana, de personas que comparten un territorio. Pero no es físico. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino viene del cielo. Ahora, ¿por qué hago este hincapié? Porque para hablar de valores tenemos que entender que nacimos a un reino, que tenemos un rey, que somos un pueblo nuevo y que por lo tanto hay una nueva cultura a la que nosotros pertenecemos. Y cuando conocemos esa cultura, cuando estudiamos esa cultura, cuando profundizamos en esa cultura, nuestra vida va a ser transformada. No se trata de adquirir una nueva liturgia religiosa, sino de una nueva cultura para vivir mejor, para pensar como Cristo y para cumplir la voluntad de aquel que nos salvó. A eso me refiero yo con cultura. Fíjate, Lester, que es un tema interesante cuando uno investiga un poco de cultura. La palabra cultura, en su sentido etimológico, tiene que ver con cultivo, tiene que ver con cultivar, tiene que ver con cultivar algo. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, la cultura es el tema también de cultivar, de investigar, de profundizar. Cuando yo nazco en el reino de Dios, mi deber es cultivar esos valores de ese reino al cual pertenezco. Y la otra cita de este interesante es 1 de Pedro 1, 18 y 19, que dice esa palabra, que nosotros fuimos llamados y arrancados o redimidos de la cultura de nuestros padres y que ahora adquirimos una nueva cultura por medio de la sangre de Jesús. Eso lo dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. Yo voy a tomar un momento para leerlo porque ese Lester sí lo quiero leer. Estoy en segunda, perdónenme. Esto es en vivo, estas cosas pasan en vivo. Sí. Ahora sí. No, ahora lo tienes. Okay. Ahora sí. Es 1 de Pedro, yo estaba leyendo en 2 de Pedro. Sabiendo, dice el versículo 18, que fuiste rescatados, hablando a nosotros, de vuestra vana manera de vivir. Cuando habla de manera de vivir, habla de pensamiento, de un estilo de vida, la cual recibiste de vuestros padres. Cultura, costumbres, idiosincrasia, formas de establecer los patrones familiares, cosas que nos enseñaron, que vienen de generación en generación y a veces que son muy arraigadas a cada país, a cada cultura, a cada territorio. A Centroamérica es diferente a Sudamérica, tiene sus diferencias, sus formas. Dice, de la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que nosotros fuimos arrancados. Él lo da por un hecho, él no dice que va a ser. Esto fue un hecho que se cumplió en el momento de yo venir a Cristo. Yo fui arrancado de un sistema mundo, de una cultura putrefacta, pecadora, y ahora fui conectado a una cultura nueva, cultura que arrastramos. No todas las cosas que nosotros aprendimos son malas. Hay tantas cosas buenas que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Hay tantas cositas buenas de familia, cuántos valores y cosas nos enseñaron nuestros abuelos. Eso, estamos hablando de que hay cosas que están bien, pero cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que filtrar esa cultura. ¿Y a través de qué? De la palabra de Dios, y quedarme con lo que vaya de acuerdo al nuevo reino, a la nueva cultura y a los nuevos valores a los cuales ahora yo pertenezco, y desechar aquello que sea anti Dios, anticristo, aquello que sea contra la voluntad del Señor. Eso está, como dije, en 1 de Pedro 1:18 y Romanos 12 del 1 al 2, que es como la otra cita base de esta definición, porque yo les digo que un cristiano es una persona que vive un proceso de santificación que transforma la mente. Ahora, pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, Romanos 12, del 1 al 2 te dice, renovaos en vuestros pensamientos para que conozcáis
cuál es la voluntad de Dios. El evangelio requiere, mis queridos amigos y hermanos, una renovación de la mente, porque la salvación es un hecho y es un evento inmediato por la sangre de Jesús, pero la transformación de la mente es un proceso que puede durar años en nuestra vida. Es más, nunca vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga, pero durante esta vida que nosotros elegimos vivir en Cristo, tenemos que elegir esa renovación que habla Romanos 12, del 1 al 2, porque es una sustitución de los pensamientos de esa cultura de donde yo vengo a los pensamientos de la cultura ahora donde yo pertenezco. Y eso, Lester, es determinante para uno vivir lo que dice Jesús en Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida en abundancia, pero esa vida en abundancia no está en este sistema. Esa vida abundante no está en la cultura de este mundo. Esa vida abundante no está en las costumbres paganas. Esa vida abundante no está en el pasado sin Cristo. Esa vida abundante está en mi presente con Cristo. Esa vida abundante está en el reino al cual pertenezco. Y esa vida abundante se va a desprender de un cambio en el estilo de vida porque yo asuma esos nuevos valores del reino al cual pertenezco, que es el reino de Dios. Y cuando yo asumo esos valores, comienzo a disfrutar esa vida abundante. Pero para que eso se cumpla, Lester, necesito anhelar esa transformación. Yo lo llamo sustitución de pensamientos. Es cuando yo saco un pensamiento que yo aprendí en toda mi vida, pero que no es bueno ahora y que no agrada a Dios, y coloco uno nuevo que no está basado en mi parecer, sino está basado en la palabra de Dios, que equivale a decir que está basado en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto, como dice la palabra de Dios. Pero ese proceso a veces es doloroso. Es doloroso porque a nosotros nos cuesta desprendernos de aquellas cosas que aprendimos, de aquellas maneras que heredamos, porque todo cambio da miedo. Pero les puedo decir una cosa, queridos hermanos, y a todos los que están viendo este programa, que les mando muchos saludos y bendiciones. Vale la pena asumir con valentía el cambio en medio de este mundo por Cristo, porque si cambiamos, vamos a vivir una vida en victoria, vamos a vivir una vida bendecida, vamos a vivir una vida no libre de problemas, no libre de dificultades, pero vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo somos más que vencedores. Ahora, Pablo decía eso porque todo era happy, porque todo era cool, porque todo le salía bien. No, cuando uno ve la vida de Pablo, eso lo apedreaban por aquí, tenía problemas por allá, pero su mente no vivía en este sistema. Su mente vivía en la cultura del rey que lo llamó. Si nosotros asumimos ese reto, vamos a vivir muchísimo mejor y vamos a tener paz con nosotros mismos, vamos a tener paz con la gente que nos rodea y vamos a encontrar realmente lo que todo el mundo ora. Yo me meto en esa oración. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Quién no oraba así? Todos oramos así. Yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Señores, para hacerlo sencillo, si yo me renuevo la mente, la voluntad de Dios se me revela. No es una cosa escondida, no está detrás de una cortina, con una luz oscura, no es un secreto, es algo que me pertenece, pero yo necesito asumir ese proceso de renovación. Y cierro esta primera parte con este ejemplo. La palabra renovación en romano viene de metamorfo. Es la misma situación o el mismo proceso que vive el gusano cuando entra al capullo y luego se vuelve una mariposa. A través de ese proceso natural, yo no sé si tú lo llegaste a ver, yo lo llegué a ver en mi pueblo, uno veía a veces en las paredes de esas casas viejas como una telaraña, una cosa, como una bolita así con como un algodón arriba. Ahí había un gusano que pasaba un proceso y luego cuando terminaba su proceso de metamorfo, salía la mariposa de colores que podía volar y dejaba de arrastrarse y comenzaba a volar. Lo mismo es en Cristo. Yo vengo a Cristo y voy a poner este ejemplo porque es así, como un gusano que andaba por la tierra sin propósito, pero cuando vengo a Cristo y decido obedecer a Dios, entro al capullo y si busco la palabra de Dios y si absorbo los valores del reino y si le digo, Señor, yo quiero que los valores de tu reino vengan a mi vida y me meto con la palabra y abrazo la palabra de Dios, voy a entrar a ese capullo y voy a ser transformado. Voy a ser renovado y de ahí va a salir un muy buen producto, alguien diferente. Pero ¿cuál es el problema, Lester? Que muchas personas no quieren entrar en ese capullo porque es doloroso y porque a veces cuesta. Pero tengo que ser sincero en esta noche,
y decir dos cosas. Número uno, todo creyente lo puede hacer. Tú lo puedes hacer, que me estás viendo. No importa tu condición, tu debilidad, tus problemas, tú fallas todavía, pero yo sé que tú amas a Dios, pero tú entras a ese capullo y tú vas a ser transformado porque Dios tiene un propósito para todos sus hijos. Y aunque cueste, vale la pena porque el producto final es el que finalmente va a agradar al Señor. Y es cuando el Señor va a decir, ahora sí puedo usarte, porque decidiste entrar en esa renovación. Entonces, Lester, esta primera parte cierro con esta idea. Eso es lo que para mí es un cristiano. Básicamente, claro, y lo explico rápido porque son muchos versículos, pero creo que dejé la idea de lo que claro. es un cristiano. Sí, y yo, pastor, la pregunta viene, yo creo que ha sido una explicación muy clara, muy buena. La pregunta viene porque estamos familiarizados con una cultura cristiana desde los tiempos del emperador Constantino, donde se legalizó el cristianismo, y entonces ahora todo el mundo se hace llamar cristiano, pero realmente la definición que nos ha compartido ha sido muy buena, muy excelente. Cristiano no son todas las personas. Cristianos son aquellas personas que han nacido de nuevo, y todo lo que el pastor en esta hora nos ha compartido. Yo quise iniciar por esta parte porque es importante identificar quiénes son los cristianos. Cristianos no son todos, repito, son personas que han sido redimidas, transformadas de una manera sobrenatural para el reino de Dios.